entonces para comenzar esta tertulia de martes 15 de octubre de 2024. Vamos con los saludos. Patricia González, ¿cómo andas, Pata? ¿Todo bien? Un gusto. De las que tiene juicio y criterio para secar la ropa. A veces. La maternidad te hace tener ciertos criterios que tenés que tener obligados, como los uniformes y todas esas cosas. Esa es la verdad. Tocaste un tema complicado. Bueno, es un tema de que sí. Lo tiramos en la tertulia, es un tema importante. Es un tema importante. O sea, no hay nada más importante que la ropa mojada, y el fin de semana, cuando uno tiene que hacer. Y el domingo te diste cuenta que te faltaban cosas. Otro puede ser las viandas, viandas, si querés, lo dejamos anotado. Total. Martín Moraes, ¿cómo anda, Martín? ¿Todo bien? Bien. Romy, saludo a todos. Yo sí tengo muy poco criterio para el secado de ropa. Pero sos muy joven, tenés esperanza, pues. No, voy a mejorar. Pero mirá que te cambian los parámetros. Vos a veces estás lindo, ponés a lavar y enseguida llueve. Claro, yo estoy comprometido con la causa, pero me sale mal 2x3. Quiero defender. Desiree Pagliarini, ¿cómo andás, Desiree? Buen día a la audiencia. Quiero decir que yo también soy de las que mira parte del tiempo, y el tiempo a veces dice soleado por 3 días, y es una vil mentira. Y después hay que correr a sacar la ropa mojada, no sean mal. Y Santiago Soto. Santi, ¿cómo estás? Buenos días, por suerte a mí no me dijiste sin criterio, yo fui sin criterio, puse a lavar la ropa antes de venir para acá. El más sin criterio menos criterioso de la mesa. Iba a echar insostenible, había mucho, y bueno, dije, ayer llovió y ya está. ¿Vieron? En algún momento saldrá el ¿Podemos sol. discutir fuera de campaña? Exacto. Mirá, La colgaré. teníamos más tanto importante para que hablar. importa en el país. La colgaré dentro de casa al llegar. No hay propuestas sobre No hay eso, propuestas ¿no? sobre De eso. campaña. Bueno, en de un alguna de las momento, dos que comentamos la nosotros, por Intendencia ejemplo. hizo una cosa que era lavaderos en el... Me sale el Sacude, pero es el otro, el de Flor de Como Maroña. comunitario, por Lavaderos ejemplo. comunitarios. Y fue un éxito. Te inscribís en el lavadero, lavás y secás ahí, ¿no? Para la gente que no tiene lavarropa. Y es un re tema la ropa, ¿no? Es el asunto Sí, en vigentes. invierno. Sí, pero no sé si tenés que agendarte cosas, no sé si te queda cerca. No, Pero, por ejemplo, digo, la tiro, ¿no? Es para un amigo, ¿Para qué acá. te podés ir para No para mí, pero para sigue verla. vigente. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Partido Independiente propuso la semana pasada la creación de un bono infancia para obtener recursos destinados a combatir la pobreza infantil. El candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, explicó que a través de este mecanismo el Estado emitirá bonos por medio de la Bolsa de Valores que podrán ser adquiridos por inversores y ahorristas particulares. Los ingresos de esa emisión de deuda serán asignados exclusivamente al combate a la pobreza infantil. Luego el Estado pagará a los inversores un retorno atado al cumplimiento de metas de gestión. Además, se plantea crear un mecanismo de transparencia en el que una comisión de la pobreza infantil presentará informes semestrales sobre el destino y el uso de los fondos recaudados. Mieres apuntó que la propuesta se inspira en modelos internacionales de bonos motivacionales, así es como se denominan, como los bonos verdes y sociales ya emitidos en Uruguay. De este modo, lo que estamos haciendo es dándole al Estado un mecanismo más allá del presupuestal para poder atender esta necesidad y para nosotros es la verdad que estamos muy contentos porque encontramos en la Bolsa de Valores mucha receptividad, mucho entusiasmo, como recién ustedes lo veían, y además una forma novedosa de financiar un objetivo que para nosotros es un objetivo prioritario y creo que para todo el país, porque si algo quedó claro en esta campaña electoral es que este tema se ha ido extendiendo y hay varios partidos que lo están reconociendo como una necesidad. Bueno, ¿cómo vieron esta propuesta de campaña, esta novedad? ¿Qué les pareció? A ver, ¿lo venían siguiendo? ¿Tienen idea de qué se trata? La mesa decidió por unanimidad que empiece el economista acá explicando el economista instrumento, así la gente baja a tierra lo que es. Adelante, Santiago. La gente y los tertulianos. Buah, sí, los tertulianos. Vamos a Los decir la tertulianos verdad. quieren probar que el Me Santi tiraron explique ahí, y nosotros después opinamos. Yo Me digo, parece sano. de lo que leí en prensa y lo que escuché a Mieres, entiendo que son dos mecanismos. Primero separar la discusión, cómo cómo levantan los fondos y cómo la gastan, digamos. Creo que ahí hay como dos discusiones que vale la pena tener por separado. Entiendo que como levantan el financiamiento es con emisión, digamos, de deuda a tenedores particulares a través de la bolsa, tratando de que sean tenedores más chicos que digamos que financien propuestas específicamente que luego por el lado del gasto van a estar dirigidas a programas, planes de infancia, imagino infancia, adolescencia, eso no está delimitado la edad por lo que leí. Y luego por el lado del gasto hay algunas
digamos, hay una comisión que sigue, digamos, cómo se gastarían estos recursos que se levantan, que serían pagos, digamos, por los resultados que se tendrían en algunos de estos programas, y quién lo ejecutaría podría ser en algún caso ONGs, o entiendo que también como contraparte instituciones del Estado. Eso es lo que entendí, digamos, de lo que leí de la propuesta, y que creo que es lo que es interesante de poner a discusión. Después tengo mi opinión sobre si es la mejor forma de financiamiento y si sobre la mejor manera también de destinar estos recursos, pero entiendo, para que la audiencia lo tenga claro, que la idea es, ¿no?, emitir deuda específicamente a deudores, digamos, a personas que puedan colocar ahí su dinero, van a recibir una tasa de interés. Si se logran los objetivos, reducirán la tasa de interés que reciben, digamos, porque es un premio. O sea, la idea es justamente que sea una forma más barata de financiamiento si se tiene éxito en las propuestas, y que eso se pague por resultado, de alguna manera como una PPP, para tenerlo en la cabeza, de algunos programas que se van a financiar vinculados que se podrían financiar con este mecanismo para la infancia y la adolescencia. Para que quede claro, a ver, ¿qué diferencia le ves respecto a otras emisiones que hace el Estado uruguayo como tal, no? Bueno, esa es la pregunta clave. Yo ahí sí voy más sobre mi opinión. Primero, algo más general. Creo que el tema de que necesitamos más inversión en primera infancia es un tema muy relevante que ha cobrado cierto protagonismo en esta campaña, por suerte, y que esperemos que efectivamente se traduzca en prioridades políticas. Porque esto lo sabemos hace tiempo, y Uruguay hoy tiene peores resultados de pobreza infantil de los que tenía en el 2019, y además en el medio se deterioró de forma importante. Que la pobreza infantil no es un indicador que importa, digamos, estuve 2 años con más pobreza infantil, pero estoy igual, entonces volví a la misma cifra, entonces estoy igual, ¿no? Porque los daños que sabemos que tiene la pobreza sobre las personas tienen cicatrices e impactos que son en el largo plazo. Entonces, estar igual después de 5 años, o estar levemente peor, como efectivamente muestran las estadísticas hasta el año 2023, que en 2019, habiendo estado además peor en el camino, es realmente una situación muy complicada, lo cual, en primer lugar, me parece que está bien la autocrítica de Mieres de la situación en la que el gobierno que él integró como ministro, digamos, no se hicieron las cosas bien, o no se hicieron con la suficiencia que se tendrían que haber hecho en este tema. Primero, del diagnóstico. Después, del financiamiento, y la diferencia podría ser, a ver, ¿cómo uno financia tradicionalmente el gasto público? Con impuestos y con deuda. La deuda en general se emite de forma soberana, o sea que uno emite deuda no contra un resultado particular de alguna política, sino sobre el conjunto, digamos, de la diferencia entre ingresos y gastos que tiene el Estado, y luego uno asigna en el Parlamento las prioridades presupuestales de acuerdo al saber y entender del Poder Ejecutivo, que tiene la iniciativa privativa, o sea, que propone, y de la eventual redistribución de esos gastos que puede hacer el Parlamento en las leyes de presupuesto y en las rendiciones de cuenta que se votan en cada una de las, digamos, en general 6 meses, digamos, luego del inicio del año, salvo el primer año electoral que tiene un poco más de tiempo, porque asume, entre las cosas, más tarde el gobierno. En este caso será en el año 2025. Bien. ¿Puedo seguir? Este tema, a ver, cuando lo propuso la producción, yo quiero ser muy sincera, dije, me parece un tema capaz aburrido para el que lo escucha, porque tiene también un poco de tecnicismo en cuanto a los instrumentos del mercado de valores. Pero me terminó resultando interesante, porque creo que abre la cancha para un montón de discusiones más o varias aristas más del tema. Lo primero es decir que la utilización del mercado de valores, porque esto sería utilizar el mercado de valores y utilizar un instrumento financiero que puede llegar a ser obligaciones negociables u otro tipo de instrumentos, no es la primera vez o sea, no es una idea que Mieres trae innovadora, así será para Uruguay, pero digo, no en el mundo. Es un tipo de financiación que lo han utilizado otros países en Europa, es bastante común, y en América Latina ha habido experiencias, pilotos como en Ecuador, el bono de inclusión, que se llamó, que fue para personas migrantes, personas con características vulnerables en la sociedad.
y personas con discapacidad. Y en Colombia se puso el bono de género, que también es algo que viene siendo tendencia en Europa, que son bonos destinados para financiar la promoción de políticas que acorten la brecha de género, ¿no? Entre hombres y mujeres. Específicamente a nivel de trabajo fue el que se hizo en Colombia. Entonces, son bonos que lo que hacen es que la gente del ámbito privado, como se sabe, el mercado financiero especula, ¿no? Esa es la gran cuestión de la especulación, y lo que hace en este caso el mercado financiero es sacar un poco la vara de la especulación o bajarla y decir, bueno, entramos a utilizar el mercado financiero para un apoyo social. O sea, ese vende a ser como... Sí, también puede resultar para el ahorrista, el inversor, puede ser estimulante, decir, bueno, a ver, voy a colocar mi plata capaz en esto que tiene un objetivo concreto, ¿no? O sea, en algunos casos puede llegar a tener una rentabilidad y en otros casos, como decía Santi, puede llegar a ser un tema de, objetivos. O sea, si eso cumple determinado objetivo, entonces se pasa a pagar alguna cuotita. El tema acá es que en realidad el corazón del asunto es ayudar, o sea, ya sea porque realmente quieras ayudar o porque una empresa diga, bueno, como yo quiero estar dentro de las líneas o parámetros actuales de una empresa que es, no sé, gender friendly o que vende alguna marca tipo más inclusiva, lo haga. No importa, la motivación pueden ser muchísimas. La cuestión es que se invierte, el privado invierte para que se pueda llevar adelante alguna política social. Eso a mí me parece que es una forma de trabajar amigable con el ámbito privado. No es para nada la solución a la pobreza infantil, estamos de acuerdo. Yo creo que ni, por lo menos no escuché a Mieres plantearlo en esos términos, de que sea como la panacea o la solución definitiva. Se tiene que seguir trabajando desde los mecanismos que ya conocemos, estatales, pero sí es una forma en que se haga participa el privado, y que me parece muy interesante también que Uruguay pueda experimentar sobre eso. Capaz que, bueno, es algo que no termina siendo factible o redituable en el tiempo, pero que lo experimente y que haga por lo menos una prueba piloto en el tiempo, a mí me resulta muy interesante y atractivo. ¿Los demás? A ver, Pata. Saqué muchos apuntes de lo que dijeron acá los compañeros. A mí me parece lo primero, ¿no? Que yo despliego lo que venía pensando, ¿no? ¿De dónde ingresa la plata en el Estado? O sea, cuáles son los mecanismos, a ver si ustedes me corrigen en esto. Entra por impuestos, ¿no? En el caso uruguayo, por las empresas públicas. Y después puede haber otros ingresos. Renta general. ¿no? Está bien, pero lo que te quiero decir es impuestos y contribuciones, para decir. Impuestos y contribuciones, contribuciones, ¿no? a la seguridad social, contribuciones lo que pagamos salud, las etcétera. personas, los trabajadores comunes y corrientes, y lo que pagan las empresas, que el mojo de la plata grande, digamos, es lo que pagan las empresas. Cuando la gente dice, bueno, los contenedores, vos pones un contenedor en el puerto con vacas vivas, ¿qué se queda el Estado de eso? Porque la transacción la hace un privado. Pero el Estado cobra impuestos. Entonces, a partir de eso se queda con una recaudación, y esa recaudación es la que gasta. Ese es un subsistema, que es el subsistema estatal. Después está el otro subsistema, es el del mercado, ¿no? Pero el mercado a la vez tiene el mercado financiero, que es un subsistema propio dentro de los mercados. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? O sea, sí. Está la gente que compra y vende cosas y la gente que especula con la plata. Claro, el mercado de valores. ¿No? Sí. El mercado de valores. Esto como para bajar a la gente y decir, bueno, hay gente que lo que hace es tener plata y mover la plata en lugares y hacer que la plata se reproduzca, digamos, ¿no? Que hay gente que lo sabe hacer y que además tiene la plata para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué encuadro ahí? Porque me parece que... ¿Qué me pasa a mí con la discusión sobre la pobreza? Primero que me parece bien que haya propuestas, me parece bien que las propuestas surjan. ¿Qué me pasa con la discusión de la pobreza? Primero que me parece que es algo que tiene que hacer el Estado en sí. Me parece que... Pero no con la pobreza, con la redistribución. Porque hablamos de la pobreza, no hablamos de la riqueza. O sea, el problema de un país es que si nosotros vivimos 3 millones y hay un porcentaje importante de gente que es pobre, quiere decir que lo que yo le digo a mi hija, quiere decir que hay gente que se quedó con la cosa de esa gente. Porque en la redistribución, es eso lo que tenemos que discutir. Si nosotros aceptamos que hay salarios, que hay gente que puede ganar 25.000 pesos trabajando 40 horas semanales, nosotros aceptamos eso socialmente, ¿no? Porque es parte del salario mínimo. O sea, hay
Hay un acuerdo social sobre que hay gente que puede trabajar y ser pobre, ¿no? Eso es así. Porque si nosotros dijéramos, bueno, uno no puede trabajar y ser pobre como parte de nuestra ética, que eso es lo que, si pensamos en la pobreza, lo que pasa es que hay gente, mucha gente que trabaja y es pobre. No es que el problema de la pobreza es que, ¿me explico lo que quiero decir? Hay una responsabilidad del mercado ahí y bueno, la lógica del mercado es tratar de invertir lo menos, ¿no? Poner la menor cantidad de plata y ganar la mayoría de la plata, ¿no? Lo ves en el cuando vas al supermercado, para mí es el mejor ejemplo de decir, bueno, la gente que trabaja acá es la que se queda con menos cantidad de dinero y el señor dueño de la superficie que puede estar sentado arriba para imaginárselo es el que se queda con la mayor parte del dinero sin trabajar, solo porque ya tenía el dinero, invirtió, tomó una decisión sobre eso. ¿Por qué vengo con todo esto? Porque me parece que la discusión que nosotros tenemos que dar es cómo se redistribuye la plata del Estado, o sea, los impuestos que pagan las personas que tienen empresas, capitales que tienen mucho dinero, no es solamente por medio de los impuestos, sino por medio de la legislación laboral. Porque hay una discusión importante, y para mí una de las discusiones importantes sobre la pobreza infantil es el empleo de las mujeres, sobre el que no discutimos, que son las condiciones de acceder al mercado de trabajo de una persona que tiene hijos, hijas en edad escolar, y está en fase reproductiva, que cuida sola, no los perfiles. Mujeres que cuidan solas, que tienen más de un hijo, que no tienen alineados todos los horarios de sus hijos para que vayan todos a la misma hora y poder acceder al mercado de trabajo, que cuando los hijos se enferman en invierno no pueden ir a trabajar todos los días, que por tanto necesitan una cierta flexibilidad para el trabajo. Y ese trabajo flexible, posible, en el que vos no seas pobre, que no tengas que desplazarte de Casaballe a Paso Carrasco en 3 horas de ómnibus, en un ómnibus que no existe, eso es lo que tenemos que discutir. Que hay personas que no acceden al mercado de trabajo formal. Claro. Entonces, ¿qué me pasa con estas medidas de, primero, la especulación financiera? No sé específicamente sobre la herramienta. Pero me parece que sacarle al Estado de la responsabilidad, porque es un poco eso lo que yo siento. Pero eso te iba a preguntar, ¿por qué decís que sacarle al Estado? ¿Por qué siento que le sacás al Estado? Porque ¿quién define la línea de la política que vos tenés que hacer? ¿No? Pero el Estado lo haría, o sea... Claro, hoy en día, por ejemplo... o sea, lo que yo entiendo, perdón, Romy, pero incluso lo que se hizo en Colombia específicamente, es que el Estado determinó a dónde iba esa plata, cómo se manejaba, y era el Estado el que se hacía del dinero después, y era el Estado el que utilizaba el dinero. Las empresas lo que hacían en este caso, los inversores, eran solamente comprar el bono, nada más. Pero eso no va a la redistribución. Bueno, eso no es un objetivo de redistribución. Entonces pero es un planteo más general. Por eso, claro, son como dos discusiones. Lo que yo te digo, desde la izquierda, yo intentando pensar desde la izquierda, lo que para mí hay que hacer es redistribuir. Está bueno. ¿Entendés? Claro, un planteo más filosófico. No, o sea, político. No, bueno, sobre en el fondo, no, pero estructuración política. Por eso, es un planteo político. Después, si existe la propuesta, si me parece bien que haya propuesta, me parece bien que estemos discutiendo, me parece interesante, me gusta, no haría eso. No me parece una solución a la política pública, no me parece una solución. Pero vos lo ves como que le quita una responsabilidad al Estado. Totalmente. Intenta, pero además, pero no por le quita ejemplo, responsabilidad al Estado. Porque acá lo promocionaron como beneficio a los empresarios. Sí. ¿Por qué? Porque si vos vendés un bono y vendés bonos es porque te vas a beneficiar de algo. Claro, pero ¿qué vos diferencia tiene no te va a dar beneficio? No, pero ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con los títulos de deuda que emite el Estado uruguayo? Porque necesita financiarse y esto lo que te dicen es, bueno, en vez de decir comprás deuda uruguaya, ¿no? Y con eso financio la bolsa de rentas generales, así un paquete enorme que no sé ni en qué, a dónde va esa plata. Bueno, transparentarlo, aislarlo y decir, bueno, esto va a ir para específicamente con el destino de determinadas políticas en materia de pobreza infantil. Porque lo que pasa es que a mí me parece un poco un error en esto de, capaz que ahí venimos al meollo, cuando nos pasamos hablando de la pobreza y lo que vamos a hacer con la pobreza y le vamos a poner plata a la pobreza, le vamos a dar plata a la pobreza, la pobreza es relacional, ¿no? Alguien es pobre en relación a otros y es pobre adentro y enmarcado adentro de un sistema donde hay otro que es rico en relación a eso. Eso es lo que primero que tenemos que resolver, ¿o no? Entonces, si la pobreza es relacional, quiere decir que lo que hay que discutir es la redistribución. Me parece a mí que esa es la discusión. No digo que...
Está eso. Termino ahí porque esa es una opinión, ¿no? Sí, Sobre el punto, mi opinión es esa. Me parece interesante. No. Martín. Bueno, a mí me pasa que yo veo esta campaña y si nosotros podemos forjar un gran acuerdo electoral programático entre todos los partidos, después podemos discutir el cómo y la forma, se es en materia de pobreza infantil. Yo creo que todos parten del más o menos del mismo diagnóstico y en esencia a mí me alegra muchísimo que los partidos políticos indirectamente se pongan de acuerdo como para solucionar la mayor injusticia que tiene nuestro país, que es estar condicionado de pique por el lugar en donde me toca nacer. Y además que la mayor parte de los nacimientos al día de hoy se dan en hogares de bajos ingresos. Entonces, por un lado eso me pone muy contento. Después entro un poco más a la propuesta de Mieres en términos generales y enganchando un poco con lo que decía Pata. Claro, yo si me pongo más filosófico, un poco me rechina que el Estado le delegue a privados funciones que son estrictamente del Estado. Pero si me pongo pragmático, a mí me encanta la idea de que exista otro método de financiación para solucionar un flagelo que tiene nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido me gusta muchísimo. Pero incluso poniéndolo en términos filosóficos, no está mal que desde una perspectiva de responsabilidad colectiva algunos ayuden a financiar problemas país, o incluso desde una perspectiva de responsabilidad intergeneracional, como los sistemas de seguridad, por ejemplo, en donde tenemos mecanismos que son un poco similares a esto en esencia, no en la herramienta, digamos. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece mal la propuesta de Pablo. Claro, después a mí me queda ver cómo se va a implementar, me falta muchísimo como para poder terminar de juzgarla en términos generales o quizás a punta de lápiz para saber hacia dónde va la plata o cómo se hace. Pero bueno, entiendo que generar una bolsa más de recursos para solucionar este problema a mí me parece bien. Y después me detengo un poco en lo que decía Santi. Sí, por supuesto que existen grandes críticas en este sentido. Por supuesto que este gobierno tiene cuestiones que son perfectibles en materia de pobreza infantil, pero también asumir que todas han sido malas es negar la realidad. Primero porque la mayor parte de los estudios en esta materia, por ejemplo, el que sacó UNICEF, no contempla cifras de cosas que se han hecho. Es decir, UNICEF te agarra datos de hasta 2018. Ahí no está el bono crianza, por ejemplo, que va a 65.000 hogares. Bueno, igual también se tiene que medir, ¿no? Eso, sí. O sea, porque es cosa que también vienen que van a tener por que supuesto, medir son cosas a largo plazo y bueno, sí, pero sí. Por mencionarte algún par de cosas, hoy se destinan 50 millones más a primera infancia, hoy Uruguay Crece Contigo destina 3 millones de pesos más. Decir que hay nulos esfuerzos o que... Insuficientes, es mi palabra. Pueden ser perfectibles, pero han tenido avances. Por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, que además genera un acompañamiento a niños en situación de extrema vulnerabilidad, ha logrado reducir déficits de peso, por ejemplo. Porque acá hablamos muchísimo de números, pero en realidad tenemos que apuntar a que hay niños que no comen, que hay niños que no tienen seguridad alimentar, que no saben si ahora que estamos a las 10 de la mañana, no saben si al mediodía van a comer algo, no desayunar, no saben si de noche van a tener plato de comida. Y han tenido una política muy complicada en las escuelas también, ¿eh? Mirá que hay que discutir un poco la política de alimentación en secundaria, por ejemplo. La podemos discutir, pero además podemos entrar en una cuestión mucho más programática. Vuelvo con los dos, ya que los dos tenían una duda similar. No sé, Martín, ¿te quedaba algo? No, dale, vamos con lo... No, porque, a ver, Gerardo plantea, que es algo que ustedes dos mencionaban, es el Estado no delega ninguna función, dice él. Solo es conseguir el dinero, claro, no por impuestos, sino por deuda. En vez de deuda con el FMI, es con gente que compraría bonos que emita el Estado uruguayo. Con rentabilidad. No tenemos más deuda con el FMI de 2007. No, ya lo sé, por supuesto. Aviso por la duda. Pero hasta 2006. Con inversores internacionales en el exterior. No, pero de verdad. Con rentabilidad. Bueno, no, pues lo que plantea Bueno, ahí hay un tema para... Lo que plantea Mieres es en base a objetivos, que eso a mí me parece incluso un poco más arriesgado, porque no es lo mismo cuando vos le decís al inversor, invertí
y te voy a dar sí o sí una rentabilidad en el tiempo, que pasa, o sea, que se hace Claro. ese tipo de bono, a lo que dice Mieres que es un poco más cinturón, porque te dice, ok, invertí, pero mirá que si no logramos el objetivo, o sea, si no logramos llegar a estos parámetros de cambio de la matriz de pobreza, no te pagamos la rentabilidad. Es más arriesgado todavía, es mucho más arriesgado. Pero vas a para tener el una inversor. comisión que va a estar... Pero vos que va a ves, estar- a ver, vos que sabés del punto, Sí. vos sabés de esto. Sí. ¿Quién va a poner plata en algo como esto que no sepa que va a tener ganancia? Bueno, por eso, ahí va el punto. En ese punto, lo que la gente puede decir es, cuando, te decía, las empresas quieren tener como esa promoción social, porque las empresas ya hacen responsabilidad social. Tienen esta área que se llama responsabilidad social, que básicamente se encarga de hacer donaciones a determinadas instituciones o no sé qué. Para exonerar impuestos. Para exonerar impuestos y un montón. Por eso siempre está el meollo del tema, que es un tema más filosófico de Siempre ganan, además, por qué ¿no? lo hace la empresa o por qué lo hace el privado. Si porque realmente le interesa o no. Yo, mi posición personal es que a efectos prácticos, a mí lo que me interesa es que poniendo esta balaganza, ¿me explico? Entonces, ahora... Pero mi punto va a si que era lo mismo, o sea, hoy en día el Estado, si Claro. quiere financiar, incrementar recursos en pobreza infantil, no tenemos superávit, tenemos déficit, por lo tanto vamos a tener que acudir a deuda, Claro. ¿no? Con alguien nos vamos a tener que endeudar. Y a alguien le vamos a tener que pagar esos ¿Por qué? intereses. Porque la plata no hay. ¿De dónde sacas más plata? O sea... A ver, el economista No, de la a ver, mesa. yo a ver. creo que de alguna manera invierte un poco la discusión, el planteo que me parece muy instrumental, por eso volví a los temas más sobre la evolución de la pobreza infantil. A ver, ¿necesitamos más recursos para invertir en infancia? Sí, ¿por qué? Entre otras cosas, por un tema de derecho, por un tema de justicia, y además, si lo vemos en términos, digamos, más prácticos, materialistas, digamos, ¿no? Imaginemos los que no comparten la visión más de derechos, más de justicia, que tenemos más matrizada algunos, más de justicia social, incluso por una cuestión absolutamente práctica. Invertir en primera infancia tiene un retorno, o sea, un peso invertido hoy en infancia tiene retornos, digamos, o sea, en el largo plazo que repagan la inversión. O sea, vale la pena, cuando uno dice una inversión, en definitiva lo que está diciendo es vale la pena sacrificar algo ahora porque en el futuro eso va a ser más, digamos, de lo que gasto ahora. Entonces yo creo que necesitamos más recursos, que tiene rentabilidad social asociada y que, digamos, por lo tanto tiene sentido endeudarse para proyectos que son de inversión en el sentido que tienen un retorno en el futuro desde todos los puntos de vista. Entonces ese punto me parece que está bien, digamos, sea... Después veamos de qué manera, cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. Yo, sobre lo instrumental, hoy Uruguay paga por su endeudamiento general una tasa muy baja, de hecho de la más baja, ahora digo, es una de las defensas, es una de las tasas, es la tasa de la diferencia de spread, digamos, más baja que tiene en su historia. Uruguay siempre viene, hace muchos años que vienen las diferencias más bajas de spread, digamos, es como esos récords que se vienen rompiendo hace muchos años. Por lo tanto, cualquier alternativa que sea para gastar en infancia debería ser que por lo menos salga la deuda, digamos, el interés que estamos pagando por la deuda soberana o menos. O sea, no pagaría nunca por ir por la bolsa de valores o por ir por ahorrista, no pagaría más de lo que me sale emitir un bono general para No, claro, si queremos, de acuerdo. o sea, Sí, de acuerdo. hagamos la cuenta. Si es más barato, bienvenido. Yo, digo, perdón, ahí me pongo, perdón, pata, ahí, digo, los dos venimos con una perspectiva de izquierda, yo vengo también con mi perspectiva disciplinar, soy capaz que un poco más crudo en ese sentido. Bueno, la que sea más barata, digamos, de las opciones, me parece que vale la pena. Probablemente sí, Uruguay hoy las necesidades incrementales requieren... pero aparte, insisto, tiene un sentido conceptual endeudarse en proyectos de inversión. Sí, O sea, claro. cuando uno gasta en gasto corriente... Y bueno, la rentabilidad de largo plazo tiene menos sentido. Cuando uno gasta en proyectos que tienen retornos sociales importantes, como son la inversión en infancia o la inversión en infraestructura, o sea, las inversiones, digamos, que se repagan en el tiempo, tiene sentido, de alguna manera, atar el financiamiento, digamos, atar la inversión a temas vinculados a deuda. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectos que son claros, para abrir CAIF? Nosotros tenemos que abrir CAIF. No sé si quiero emitir con ahorristas individuales y ponerme un compromiso de expansión de la oferta. Yo creo que la ciudadanía ya tiene un contrato con eso. No hay que firmar un contrato con los privados. Que se llaman las elecciones nacionales que tenemos en 2 semanas. Yo quiero votar, yo voy a votar a alguien
en las elecciones que va a firmar un contrato conmigo de que de verdad le va a dar prioridad a eso y que le va a asignar en eso prioridades. Después espero que lo haga al mínimo costo y con la mayor de las eficiencias, y sobre eso lo evaluaré durante los 5 años. No creo que sea necesaria una comisión cogobernada entre los ahorristas y no sé qué para pensar. No, y para no sé si está en la ganancia, propuesta, pero lo que digo... Generar ganancia privada, Claro, o sea, eso vos yo no ahí lo sería- pero vos no ahí lo le estás sostengo, haciendo o sea. una hipótesis, ¿no? De que podría ser para eso, pero podría ser algo tipo un poco más general como para cubrir huecos en donde se necesite eventualmente. Si eventualmente, lo que digo, si eventualmente Pero para uno dice generar va a ganancia, invertir, ¿no? va a invertir en infraestructura edilicia, Uruguay hizo eso, y eso lo hizo el Frente Amplio, PPP, socioeducativa. Bueno, por eso, las No, PPP no la otra operación, no la operación. La O sea, infraestructura. la infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura. Claro, O pero sea, es distinto. Exacto, construyó CAIF, Invertir en construyó infraestructura escuelas, e construyó invertir en comedores. proyecto político es distinto. Pero- Sí, exacto. pero- Todos los que se inauguraron ahora. Y contra eso, un privado en realidad tomó la deuda y el Estado paga pero por incluso- disponibilidad de la infraestructura. Y la operación la hace ANEP, INAU. por eso, Ah, bueno, pero- pero eso no, me parece- no, eso pero- me- Bueno, a mí pero, me pero parece nadie bien. está diciendo que la gestión de la política pública que Eso, surja del bono por se va a Bueno, tercerizar. Incluso esto sería mejor todavía. Me gustaría porque ver, el acá diablo ni está en los siquiera- detalles, me gustaría Bueno, discutir todos los detalles. Si quieren, porque, ahí hay un punto porque hay que- una línea que son los bonos de inclusión socioeducativa o social, los BIS, que es toda una línea que viene de Reino Unido, donde la operación en general se desplaza del sector público hacia el sector, hacia el tercer No, bueno, sector en varias pero cosas. Acá se hizo con el bono de impacto social y se hizo al revés, justamente. La plata era del sector privado, pero con el uso y el manejo y toda la estructura pública, entre el MIDE, SANEP, o sea, justamente se trajo, porque lo Pero el trajo financiamiento Antonio... era público, ¿no? No, acá el El financiamiento que es privado. pagaba al final del día, sí, pero el que pagaba el préstamo, el que paga las cuotas del préstamo es el Es sector el público. Pero con la plata de los privados. Bueno, Claro, entonces- y de hecho sí, también es en base a objetivos. Si el objetivo no se cumple, no le pagan retorno al privado. Ese es el bono de impacto social que se hizo ahora. O sea, pero podemos ¿puedo- discutir, puedo yo no poner quiero un discutir el ejemplo? de, en particular ese, digo, Está, no quiero pero- discutir ese en concreto, pero a lo que- a tengo lo que- mi opinión al respecto, pero pero lo que voy era porque pero digo vos más en decías que general, una experiencia así concreta capaz que estoy de acuerdo que se haga, lo que digo, si me dice, Hoy Uruguay paga por niños que cubren el CAIF, por asistencia, o sea, pagar por disponibilidad o pagar por productividad, por decir de alguna manera, o por resultados. Sí, porque esa podría Con ser una una meta, lici- decís vos. Con ta. una licitación con una ONG, uno paga por resultados, no tiene que inventar. En otros países capaz que hay que inventar el bono de inclusión social. En Uruguay eso existe hace años, existirá bien o mal, pero no creo que haga la diferencia la gestión que haga el tercer sector, Acá- que lo hace con otra, por ejemplo, política de primera infancia, pero la el cambiar motivación, esa, Santi, esa pero la manera. motivación sí puede ser Bueno, distinta. acá por ejemplo La hay un oyente que motivación dice, sí, la distinta. diferencia es que con un instrumento, con este instrumento, acá el Estado no sería tan ineficiente en el gasto, plantea. Y no porque tiene una No lo ven ahí como responsabilidad, una- claro, pero tiene me una parece que Porque además se puede ser una establece un cosa, mecanismo de contralor, ¿no? En el bono de impacto social está establecido auditorías externas. Está, Sí. pero me parece que es una forma de lavarse la cara. ¿Por qué? El principal problema, está estudiadísimo, el principal problema que tienen, que existe en la pobreza infantil tiene que ver con el acceso al cuidado, ¿no? O sea, el acceso a los servicios de cuidado. Lo que hacemos la mayoría de las personas es resolvemos dónde vamos a dejar nuestros niños y niñas mientras nosotros estamos trabajando, ¿no? Y esa resolución puede ser por medio del sistema público o del sistema privado, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a eso en esa cantidad de horas? Los centros siempre, por ejemplo, que son los centros de alianza entre Estado y sindicatos o los centros de cuidados que ponen las empresas, han funcionado Sí. muchísimo. Entonces, y hay un marco para invertir inmenso. Entonces, ¿vos querés invertir plata y querés generar exoneraciones? Vos podés exonerar y generar exoneración impositiva hoy sin necesidad de incorporar esta discusión en el mercado financiero en responsabilidad social hoy en los cuidados concretos de los empresarios hacia sus trabajadores y trabajadoras, que mejora la rentabilidad, todas esas cosas que le preocupan a los empresarios, porque efectivamente, si vos tenés resuelto tus problemas de cuidado, podés trabajar mejor. Entonces, y para mí, eso es un mecanismo de redistribución. Pero es Porque de alguna complementario. manera está bien, pero lo que digo es complementa o saca o pone el foco en otro lado. No, porque no ¿Me explico? todos se Porque van yo a quiero poner el invertir foco en el mercado financiero, no todos lo hacen. Está es bien, como pero yo quiero un poner el foco en la público. discusión, yo quiero poner el foco de la discusión en la redistribución. En decir, bueno,
cómo se construye la ganancia, ¿no? La ganancia tiene que contemplar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, vas a aportar todo esto menos el IRPF, ¿no? Me explico lo que quiero decir. Lo que vos ganás, lo que te quedás en la mano. Yo ahí necesito que lo que me quedo, para mí esa es la discusión. Si los trabajadores y las trabajadoras, los que nos quedamos en la mano, ¿está restado los cuidados? Estamos del otro lado. Si no pagáramos cuidados, no solo porque hay un montón de personas que pagamos educación privada porque no podemos acceder a la educación pública o porque la educación pública es de 4 horas, sino las personas que acceden a educación pública de 4 horas o el 0 a 3, que es experiencias oportunas, repito, porque lo digo esto, porque me parece que la gente no lo sabe, el primer año de experiencias oportunas es 1 hora por semana, que no es una estrategia de cuidados, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, el problema que tenemos es ese. Invertí en sistema de cuidado. No, hablame de la política de cuidado, decime cuánto van a poner los empresarios. Después, si vos querés poner bonos en el mercado financiero para hacer no sé qué planes, ¿cuáles son los planes? Si vos ya tenés un sistema armado. Pero, Pata, al que no le pusiste plata. Pata, yo lo que voy, o sea, coincido en la matriz que vos decís, pero lo que voy, porque me parece que también está bueno para que la gente, o sea, que nos está escuchando también entienda que en la inversión que se hace a través del bono, vos después esa plata la podés destinar a lo que vos te parezca. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana hay un hueco en el Sistema Nacional de Cuidado que vale mucha plata, y justamente uno de los grandes temas es cómo se sostiene económicamente, capaz que incluso con ese mismo bono lo sostenés. El problema es que en la pandemia y en este tiempo aumenta la rentabilidad del capital sobre el trabajo. El problema es que la gente rica es más rica en este último tiempo. En los últimos años, post pandemia, mirá, ni siquiera le estoy echando la culpa al gobierno, si querés. No le echemos la culpa al gobierno. Lo que estoy diciendo es, la tendencia mundial es a la concentración del capital. ¿En qué medida esto tiende a redistribuir la concentración del capital? No. ¿No sí, lo hace? No, a largo plazo sí, porque vos estás invirtiendo, como decías antes. No, porque antes, vos generás ganancia. No, pero pará, vos a largo plazo invertís en algo que te va a ser redituable, en que los chiquilines y todo van a salir de la pobreza y ahí haces una redistribución. Tengo que comprar plazo, un plan, pero bueno. Tengo que comprar un plan, mucha confianza para comprar el plan, Otra que un cheque en blanco. ¿Les quedó algo sobre este tema, Santi? No, yo quiero volver sobre lo instrumental y lo sustantivo. Lo sustantivo hay que aumentar después vemos el cómo, está bien, bienvenida, veamos la propuesta o sea, si nos ponemos de acuerdo con el qué, primero, que creo que hay bastante acuerdo, nos falta ponernos de acuerdo con el cuánto. Cuánto hay que invertir más en primera infancia e infancia y adolescencia, diría, porque claro, la gente a veces piensa que como para ir al bono crianza, que uno cumple los 5 años y se terminó, digamos, el problema porque dejó de ser primera infancia, digamos. Uruguay tiene que tener un paquete en el cual probablemente hay que invertir un cuánto más importante en los temas de infancia, primera infancia, de infancia y también de adolescencia, además de todas las discusiones más de fondo sobre la redistribución, sobre los temas, digamos, del mercado de trabajo, porque no hay niños pobres, eso siempre se dice, o sea, hay niños que viven en hogares pobres y en esos hogares coinciden muchos problemas, están en general, ¿no?, más lejos de los servicios, tienen más dificultades de cuidado, son más uniparentales en general más mujeres, o sea, empleos precarios, o sea, hay otro conjunto de situaciones que no se arreglan, digamos, solamente poniéndole el CAIF la escuela, pero con todo lo demás igual no se arregla. Entonces, el qué, el cuánto, y yo creo que la discusión del cómo es relevante, bienvenida sea la propuesta del cómo, si es más barata y si efectivamente puede aportar recursos para esto, bien, yo soy escéptico respecto a eso, pero bienvenida sea. En cualquier momento volvemos sobre este tema, lo retomamos y seguimos esta discusión. Ahora enseguida pasamos a otros varios asuntos. Ahora les contamos de qué se trata.